Esta es la grabación. Listo. Ya está grabando. Ok. Entonces vamos a colocar por acá el principio de superposición para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, si yo tengo una solución I sub P sub 1, esto es una solución particular 1 de una ecuación diferencial ordinaria de orden 2 y que ella tiene la forma I segunda más una función P de X que multiplica a I primera más una función Q sub X que multiplica a la función I sin derivar. Y yo digo que esto es una función G1 de X. Quiere decir de función particular, si yo la derivo dos veces y la meto aquí, la derivo una vez y la meto aquí, la dejo tal cual y la meto aquí, utilizo el método de coeficientes indeterminados que nosotros vimos, de acuerdo a como yo tenga la función aquí a la derecha. Porque aquí a la derecha, recuerden que pueden haber polinomios, exponenciales, funciones trigonométricas, inclusive soluciones complejas. Y en cada uno de esos casos nosotros hicimos ejercicios la clase pasada y la clase antepasada. Ahora, yo tengo esta ecuación diferencial que está aquí. Y sobre esa ecuación diferencial yo voy a tener otra solución. Entonces, ahora veamos que yo tengo I sub P2 otra solución. Entonces, si eso es cierto, ahora veamos otra solución de una ecuación diferencial que fíjense la forma que tiene. I sub 2 más P sub X de I más Q sub X y aquí voy a escribir G sub 2 de X. Si ustedes observan en la parte derecha de acá, esta función y esta función son diferentes, pero en cambio, la ecuación diferencial que está descrita aquí y aquí es la misma. Es decir, que yo tengo dos ecuaciones diferenciales donde lo que está a la derecha es distinto. Pero yo conozco la solución particular de uno y conozco la solución particular de la 2. ¿Qué indica entonces esto como conclusión? Que si yo tomo la solución particular 1, la que tengo aquí arriba, esta, y yo le sumo la solución particular 2, entonces dicha suma es una solución de la ecuación diferencial dada. Y ustedes dicen, ¿cuál? La que está aquí en rojo. Entonces, yo puedo escribir así, y segunda, que es la derivada de orden 2, más P de X, y primera, más Q de X. Recuerden que P y Q son funciones que dependen exclusivamente de X. Puede ser trigonométrica, puede ser exponencial, puede ser polinómica, etcétera, etcétera. Y aquí voy a escribir G sub 1 de X y G sub 2 de X. Entonces, esta es la conclusión
fundamental de esto. Entonces vamos a entenderlo claramente. Tengo una ecuación diferencial que es igual a G1, pero esa ecuación diferencial tiene esta solución. Tengo una ecuación diferencial que es igualita a la anterior, pero la parte derecha es otra función, pero tengo la solución. Quiere decir que si yo sumo la solución de esta y la solución de esta, y yo escribo aquí esto como la función, la suma de ellas dos es una solución de esta que está aquí. Una forma de poder visualizar eso es haciendo un ejemplo. Y vamos a colocar aquí un ejemplo. Y dice resolver. Dos puntos. Voy a escribir una ecuación diferencial. Derivada de orden 2, derivada de orden 1, función lineal, perdón. Vamos a colocarle un coeficiente aquí. Función lineal sin derivada. Y del otro lado voy a tener 3e elevado a la 5x más x al cuadrado menos 1. Observen, una exponencial y una polinómica. Entonces uno viene y dice, en todo caso, lo primero que tengo que hacer, según lo que nosotros vimos el día de ayer, es buscar la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada. Y cuando digo ecuación diferencial homogénea asociada, es que yo tengo que escribir todo esto que está aquí e igualarlo a cero. Recuerden que cuando se iguala a cero, se transforma esta en una homogénea. Por supuesto que al resolver esto, yo tengo que escribir la ecuación característica, ¿ok? O la complementaria, o la auxiliar, como ustedes le quieran decir. Entonces aquí es r cuadrado más 6r más 8 igual a 0. Y yo tengo que buscar la factorización. Esta factorización se ve simple, porque yo tengo que buscar dos números que sumados me den 6, multiplicados me den 8. Y esos números son el 4 y el número 2. ¿Por qué? Porque 4 por 2 me da 8 y 4 más 2 me da 6. Ya cuando yo tengo esto, yo puedo conseguir las raíces. Quiere decir que R sub 1 para mí vale menos 4. Y R sub 2 para mí vale menos 2. El que lo quiere escribir contrario no hay ningún problema. Ya con este valor yo puedo conseguir la solución complementaria. I sub c, que va a ser por definición una constante arbitraria que multiplica a e elevado a la rx, pero aquí el valor es menos 4, entonces yo digo menos 4x. Más, como hay otra solución, otra constante arbitraria, e elevado a la menos 2x, porque es r por x. Entonces ya tengo aquí descrita la complementaria de esa solución. Tomemos, no, si todavía aquí me queda otro espacio. Si vamos a ver la particular 1, uno dice 2 puntos. Yo tengo que calcular ahora y su particular 1, como está definida aquí, de esta expresión, viendo el lado derecho. Y resulta que cuando yo veo el lado derecho de esto, yo puedo observar aquí que aquí tengo una función exponencial y aquí tengo una polinómica. Me voy a trabajar con la función exponencial. Quiere decir que de acuerdo a lo que nosotros vimos el día de ayer, yo tengo que escribir a por e elevado a la 5x. Es decir, el mismo que está aquí. Ya cuando tengo yo todo esto,
yo me doy cuenta de que la ecuación diferencial, que la voy a volver aquí, tiene una forma. La ecuación diferencial ordinaria que yo tengo es y segunda más 6y primera más 8y, y la estoy igualando a 3e a la 5. Esto es como si fuera la primera expresión que tengo yo aquí, para la G1. Entonces necesito la derivada de orden 2, la derivada de orden 1 de esto. Y ustedes dirán, ¿para qué? Bueno, para sustituir aquí la particular 1 de orden 2, la particular 1 de orden 1, la particular 1 e igualar esto a 3e a la 5 para poder hallar los coeficientes. Entonces yo vengo y derivo la particular 1. Si ustedes ven que la función es esta, cuando yo la derivo, constante e a la 5x, al derivar me queda 5ax, perdón, 5a e a la 5x. Entonces me queda acá 5a e a la 5x. Si yo ahora consigo la segunda derivada porque la tengo que meter aquí, esa segunda derivada para mí me da, al volver a derivar esto, me queda 25a e a la 5x. ¿Qué quiere decir esto? Que este valor que está aquí lo tengo que meter aquí. Y que este valor que está aquí lo tengo que meter aquí. Y que este valor que está aquí lo tengo que meter aquí. Entonces uno viene y sustituye. Cuando uno sustituye o vamos a sustituir, me queda entonces 25a e a la 5x más 5a a la 5x más, este que está aquí, a e a la 5x. Y todo eso es igual a lo que está a la derecha de esto, que es lo que está aquí. 3e, ay, me faltó el 5 acá, discúlpenme, me faltó el x acá. Entonces aquí tengo que escribir 3e a la 5x. En esta parte yo sumo 25 y 5 es 30, más 1 es 31. Entonces me está quedando aquí, volvamos a verificar. Vamos a ver. La primera derivada, parece que nos hayamos equivocado. Vamos a ver. Dijimos esto, ¿cierto? Entonces, al derivar, me queda esto. Y al volver a derivar, me queda 25. No, estamos bien. Entonces, aquí me queda 25, 30, 31. Profe, ¿no es 6 por 5a por e Ya va, elevado a la déjenme. 5? Ah, es que me falta el 6. Miren, aquí me faltó el 6. Y lo escribí, mírenlo. Aquí está. Entonces aquí me falta un 6. Perdón, aquí me falta un 6. Ya. Vamos a borrar. Aquí no va el 6. Profesor, no es el Es aquí que hay que sustituirlo. ¿Listo? Este que está acá queda solito. Y este que está acá lo tengo que multiplicar por 6, que es el que usted me acaba de indicar, que es de la ecuación diferencial. Y el último, lo tengo que multiplicar por 8. Ahora sí me dan los números. Yo decía, me falta algo. Vamos a borrar esto. Gracias, joven. Recuerden que estoy medio dormido. Bueno, entonces aquí me está quedando 25a e a la 5. 30a e a la 5x. Más, y el último que me queda, 8a e a la 5x. Igual 3e a la 5x. Al sumar me queda 25, 30
63. 63AE a la 5X, que es igual a 3E a la 5X. Indudablemente que yo desde un principio pude haber simplificado el E. Simplificamos este E. Y lo que me está quedando aquí es que A finalmente, al despejar, es 1 dividido por 63 dividido por 3. Eso es 2, 3, 6, 3, 1, 0, 21. Y este es el valor de A. Ese es el valor del coeficiente. Entonces, con lo que yo tengo aquí, yo puedo conseguir la solución particular 1. Recuerden que se puede escribir en X y si ustedes no quieren, se la quitan porque sabemos que está en X. Entonces eso va a ser igual. Como nosotros hicimos la propuesta de que la solución particular 1 era esta y ya conseguimos A, entonces lo que hacemos es que sustituimos y decimos 1 sobre 21, perdón aquí, por E elevado a la 5X. Es decir, que ya tengo la solución particular 1 y ya tengo la solución complementaria 1 aquí. Ahí no le coloqué 1 en esta parte. Bueno, es la complementaria. Ah, no. Esta complementaria es para todos porque estoy trabajando con el lado derecho y estoy trabajando con la homogénea. Ahora, cuando nosotros vemos la ecuación diferencial dada como tal, recuerden que la ecuación diferencial dada como tal es y segunda más 6y primera más 8y menos 3, perdón, igual a 3e a la 5x más x al cuadrado menos 1. Nosotros ya trabajamos esta parte con esta. Ahora tenemos que trabajar esta parte, pero con este. Porque esta es la función G1 y esta es la función G2. Si ustedes pueden ver aquí en esta parte de la derecha, aquí yo tengo un polinomio. Entonces ustedes dicen para y segunda más 6y primera más 8y igual a x al cuadrado menos 1, usamos una solución particular de la forma y le escriben acá y dicen y 2, porque es la segunda. Como es un polinomio, ustedes tienen que decir ax al cuadrado más bx más c. No importa si este que está aquí está completo o no. Ustedes escriben en la ecuación esta que está aquí. ¿Por qué? Porque esto es un polinomio de grado 2 completo. Pero recuerden que ya nosotros necesitamos derivada segunda, derivada primera e y. ¿Por qué? Porque ahora ustedes tienen que hacer y particular derivado 2, más 6 y particular derivado 1, más 8 y particular igual, y de este lado escribir x cuadrado menos 1, para que por el método de superposición de coeficientes constantes, ustedes pueden hallar la solución. Derivamos a la particular número 2 primera vez. Como esto es una función completa en x, aquí me queda 2 por a por x por b. Si yo ahora hallo la segunda derivada de la particular 2, esto se hace 0, y al derivar esto aquí me queda simplemente 2a. Quiere decir que este 2a es el que yo voy a colocar aquí, y que este 2a por x por b es el que yo voy a colocar aquí, y que este a cuadrado bx más c lo voy a colocar aquí. No nos vamos a olvidar de los números como lo olvidé ahora. Entonces por acá, al sustituir, nos va a quedar que la segunda derivada es 2 veces a, que es este, más 6, que es este, que multiplica la primera derivada, que es 2ax más b, más 8, que es este,
multiplicado por I sub P2, y es este que está aquí, el A, X a la 2, más BX, más C, y eso igual a X al cuadrado menos 1, que es esto. Ya cuando estoy aquí, yo tengo que multiplicar y ordenar. Entonces digo, 2A los dejo solo. Voy a multiplicar este por este y este por este. Entonces me queda aquí 12AX más 6 por B, 6B. Más 8 por A me queda 8AX al cuadrado. Más 8 por BX, 8 por BX. Más 8 por C me queda 8C. Y todo eso sigue siendo X al cuadrado menos 1. Ahora vamos a ordenar esto como un polinomio en forma decreciente, factorizando de mayor a menor. Observemos que aquí tengo X al cuadrado, ese sería el primero. Entonces yo puedo escribir aquí 8AX al cuadrado. Observemos que el segundo término en X hay uno aquí y hay otro aquí. Quiere decir que en esa parte yo puedo sacar factor común y decir más 12A, que es este término que está acá, más 8B, que es este que está aquí, y todo eso está multiplicado por X, que lo coloco aquí. Finalmente me queda el término independiente, que es 2A, que es este término, más 6B, que es este término, más 8C, que es este término, igual a X al cuadrado menos 1. Ya cuando estoy aquí, yo vengo y digo, ok, voy a ordenar. El único término al cuadrado es este y es este. Como el coeficiente es 1, entonces yo puedo decir aquí que 8A es igual a 1. Me voy al término ahora en X. El coeficiente que acompaña es este, pero aquí no hay X. Quiere decir que 12A más 8, como aquí no hay X, es 0. Y finalmente, todo el término independiente que está aquí va a ser igual a menos 1. Entonces yo digo 2A más 6B más 8C igual a menos 1. Tengo un sistema y ese sistema hay que resolverlo. Pero si nosotros chequeamos aquí 1, yo puedo decir fácilmente aquí que A vale 1 partido en 8. Ya tengo el valor de A. Este valor lo meto yo aquí y digo 12 por 1 sobre 8 más 8b igual a 0, ¿cierto? Y cuando yo saco las cuentas, aquí puedo ver claramente que d vale menos 3 partido en 16. Ya tengo el valor de A, tengo el valor de B, lo sustituyo en el último y digo 2 que multiplica 1/8. 6 que multiplica a menos 3 sobre 16 y 8c igual a menos 1. Si medio sacamos cuenta, mitad y mitad, aquí esto es un cuarto. Menos por más es menos. Mitad de 16 es 3, mitad de 16 es 8 y 3 por 3 es 9 sobre 8. Y aquí me queda 8c igual a menos 1. Al trabajar esto y dividir por 8, me va a quedar finalmente que c me va a dar a mí como valor, vamos a escribirlo bien, C me va a dar a mí como valor, vamos a ver, 1 menos 1, saco la cuenta, 8, 32, 36, 36 menos 8, 32, me da menos 1 sobre 64. Ya tengo el valor aquí de C. Entonces ustedes dicen, ¿qué hacemos con este A, B y C? Lo vamos a meter aquí. Entonces, como la solución particular 2 es ax al cuadrado más bx más c, lo único que tenemos que hacer nosotros es decir que la particular va a ser, ¿cuánto nos dio A? 1/8. Entonces yo digo acá, 1/8 de x cuadrado. ¿Cuánto nos dio B? B nos dio menos 3 sobre 16. Voy a borrar ese signo para escribirlo de una vez.
Me queda menos 3 dividido por 16 por x. ¿Y cuánto me dio c? C me dio menos 1 sobre 64. Vamos a borrar este signo y me queda acá que esto es menos 1 sobre 64. Ya tengo la solución particular 2. Entonces ustedes dicen, ajá, profesor, entonces, ¿cómo queda por fin la solución de todo esto? Vamos a ver cómo hacemos. Resulta entonces de que voy a escribirlo aquí, la solución total particular es 2 puntos. Y particular igual a I particular 1 más I particular 2. Quiere decir que I particular va a ser igual. ¿Cuánto me dio la I particular 1? Lo buscamos arriba. Vamos a ver. Me dio 1 sobre 21 e a la 5. Entonces yo escribo por acá 1 sobre 21 e a la 5x. ¿Cuánto me dio la otra particular, esta que está aquí? Más 1/8 de x al cuadrado, menos 3 sobre 16x, menos 1 sobre 64. Tomamos otra hoja en nuestra pizarra. Como yo ya tengo aquí esta particular, que es la particular total, y yo tengo de que la complementaria de la homogénea asociada al lado derecho es esta, entonces yo puedo decir que la solución general de, y lo escribo otra vez aquí, y segunda más 6y primera más 8y igual a, ¿cuánto era aquí? Déjenme recordarlo. 3e a la 5x más x al cuadrado menos 1 es 2 puntos. Entonces yo digo acá, vamos a escribirlo formalmente, y su x va a ser igual a y complementaria más la y particular solución total. Y esta que está aquí es la que tenemos aquí. Entonces me va a quedar finalmente que eso es y de x igual c sub 1 por e a la menos 2x más c sub 2 por e a la menos 4x más 1 sobre 21 e a la 5x más 1 sobre 8 x al cuadrado. 3 sobre 16 menos 1 sobre 64. Menos 3 sobre 16 x menos 1 partido en 64. Y esto que está acá representa la solución general de la ecuación diferencial. Preguntas al respecto. Ustedes dirán, profesor, Profe, para la prueba de la semana que viene, ¿usted nos va a poner un problema así? La respuesta es sí. Van a oiga, tener en un el problema así. C sub Ajá, 1, pregunte. en el C sub 1 no es menos 4, porque antes había dado menos 4 y menos 2. Ya va, voy a chequear aquí. Disculpe, se me puede pasar porque les dije que estaba menos 4 menos 2. Así los dos son negativos. Gracias, mijo. No, aquí está, menos 4 menos 2. Pero da igual en el orden que lo coloque, ¿verdad? Sí, eso no importa. Ah, ya, no No sabía. importa, porque recuerden que
C sub 1, y C sub 2, 2 puntos, son constantes arbitrarias. Y ustedes dicen, profesor, ¿y de qué forma nosotros podemos conseguir esas constantes? Cuando me dan condiciones iniciales. Cuando me dan condiciones iniciales, como hicimos al principio, lo que hace uno es que sustituye y haya los valores que faltan, que son esos que están allí. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos por allí? Veamos. Hagan todas las preguntas ahorita. Bueno, si nos da tiempo hacemos otro de estos que está acá. Pero ahora voy a pasar una pequeña rayita aquí, y otra pequeña rayita aquí, y vamos a anotar por aquí el método de coeficientes indeterminados dos puntos, dándole el enfoque del operador anulador. Es decir, este sería como quien dice para nosotros la última parte de esta parte para evaluar. ¿Ok? Cuando nosotros, pongan atención, lo voy a hacer lo más simple y resumido posible. Cuando yo tengo una expresión, por ejemplo, derivada n de y respecto de x n veces, nosotros tenemos que recordar que esto que está acá representa para mí el orden. Y esto para acá representa para mí el número de veces. Y eso lo sabemos nosotros por cálculo 3 e inclusive por cálculo 2. Si yo tengo esto, yo sé que la derivada es de orden n. Y eso es porque yo lo acabo de escribir acá. Es la forma en que está esto. Dicha expresión, vamos a seguir en negro. Dicha expresión, esta también se denota o escribe como de enésimo i. Esto que está acá y esto que está acá son equivalentes. Los voy a marcar. Todo esto y todo esto son expresiones equivalentes. De tal modo que la ecuación diferencial ordinaria no homogénea dos puntos. Sí, yo creo que sí me cabe. Vamos a hacerlo un poquito chiquitito. Voy a escribir a sub n, que es un coeficiente, un poquitico más arriba, para que quede mejor. Voy a escribir aquí. A sub n, derivada de orden n de y respecto de x n veces, más a sub n menos 1, recuerden que estos son coeficientes, derivada
de orden n-1 de y sobre la derivada de x n-1 vez más 3 puntos suspensivos más a sub 1 de la derivada de y de orden 1 respecto de x más a sub 0 por y, que es el término independiente por la función sin derivar, es igual a g de x. Esto que está acá es una ecuación diferencial bien conocida por nosotros. Entonces, esta ecuación diferencial, al cambiarla por esta notación, porque vamos a trabajar con algo que se llama operador anulador, se puede escribir como dos puntos. Entonces yo digo, a sub n, el mismo que está aquí, pero ahora yo digo la derivada de orden n de y. Todo esto se sustituye por esto. Más a sub n menos 1, derivada de orden n-1, más 3 puntos suspensivos, más a sub 1 por la derivada de orden 1 de y. Me faltó el y aquí. No tengo que colocarle el 1 porque ya queda indicado. Y todo esto le sumo el a sub 0 multiplicado por y igual a g de x. Lo único que cambié fueron las derivadas. Si nosotros vemos en toda esta estructura, yo tengo aquí ahí, tengo aquí ahí, tengo aquí ahí, tengo aquí ahí. Quiere decir que yo puedo escribir acá, vamos a escribir un poquito más acá, que a sub n por el operador enésimo más a sub n menos 1 por el operador enésimo menos 1. Este es un operador diferencial, ¿no? Más 3 puntos suspensivos más a sub 1 operador de y de operador de más a sub 0, yo lo puedo escribir todo en paréntesis multiplicado por la función y esto me da como resultado aquí la misma función g de x que desde un principio está definida. Entonces, a la expresión que nosotros hemos aquí construido, la vamos a llamar P de X, P de D, y va a ser igual a sub n de a la n más a sub n menos 1 de a la n menos 1 más 3 puntos suspensivos a sub 1d más a sub 0. A toda esa expresión que está aquí, que la voy a encerrar en, bueno, lo escribí en negro, pero era en azul que lo iba a escribir. A toda esta expresión que está aquí, la vamos a llamar operador diferencial de orden n. Se puede ver que P aplicado a D es un polinomio
en el símbolo D, como si esto fuera la variable. Así, aquí coma, así que es posible expresar, oye, estoy escribiendo cada día más mal, expresar dos puntos al polinomio P en D, donde esta variable es el operador, multiplicado por I, como la función g de I. Es decir, esto que está acá es la forma abreviada de lo que yo tengo en esta parte que está aquí. Es decir, esto es como quien dice, algunos libros lo llaman la forma compacta. Otros lo llaman la forma reducida. Hay que hacer referencia de que a sub 1, a sub 0, a sub 1, puntos suspensivos hasta a sub n, pertenece al conjunto de los números reales. ¿Ok? P de D, que es el operador, tiene propiedades. Y las propiedades las vamos a describir, vamos a subrayar aquí. La primera propiedad que ella tiene, es decir, el operador, es que P de D se puede factorizar. Como un producto de operadores diferenciales de orden 1 y operadores diferenciales de orden 2, que son, y lo voy a escribir en mayúscula, irreducibles. ¿Ok? Así que el método de reducción de orden aquí no tiene sentido. Coma. Todo esto, por supuesto, con coeficientes C sub I, que pertenecen, con coeficientes A sub I que pertenecen a los reales. Segunda propiedad del operador. Todos los factores del operador son conmutables. Es decir, que si yo factorizo un operador en uno de orden 1 y uno de orden 2, el producto de orden 1 por orden 2 me va a quedar igual que el producto de orden 2 por orden 1. Tercera propiedad de ese factor anulador, de ese operador anulador. El operador anulador aplicado a la suma de dos funciones es el operador anulador de la primera función más el operador anulador de la segunda función. Y esto se cumple para toda función f y g que se puedan derivar n veces.
Entonces, estas son las propiedades, como quien dice, principales para el operador. Por ejemplo, para que vean cómo funciona el operador. Supongamos que yo tengo P operador de D igual a D al cuadrado más 5D más 6. Entonces ustedes dicen, ah, profesor, según lo que usted acaba de decir, yo puedo factorizar. Abro un par de paréntesis, coloco D, que es el diferencial, y tengo que buscar dos números que sumados me den 5 y multiplicados me den 6. Y los números son 2 y 3. Y observen que aquí tengo dos operadores de orden 1. Vamos con otro ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo ahora un polinomio en un operador, porque el operador se comporta como un polinomio de la forma d al cuadrado más d más 1. Este, si ustedes lo ven, es un operador irreducible. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué, profesor? Claro, porque si yo tomo a d al cuadrado más d más 1 y lo igualo a 0, y yo quiero saber las raíces de esto, entonces yo digo, bueno, d va a ser igual menos b, que es el 1 que acompaña aquí, más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 por a por c sobre 2 por a. Y si ustedes ven esto, aquí me queda menos 1 más menos, 1 menos 4 menos 3, esto es la raíz de 3 por i sobre 2. Y esto pertenece a los números complejos. Y resulta que aquí dice claramente de que los coeficientes deben pertenecer a los números reales y que la factorización deben ser expresiones que sean solución en los números reales. Por eso eso se llama irreducible. Puedo tener otro aquí. Vamos a suponer que yo escribo aquí un polinomio de un anulador que es igual a d a la 3 más 4d a la 2 más 3d. Y yo quiero ver si él se puede factorizar. Indudablemente que como es un polinomio incompleto en D3, ustedes pueden decir, bueno, el operador sacó factor común D, me queda D cuadrado más 4D más 3. Y si nosotros vemos esto, eso lo puedo seguir factorizando. Así que aquí esto me queda que es D, abro par de paréntesis, coloco D, busco dos números que sumados me den 4, multiplicados me den 3. Y esos números son el 3 y el 1. Y ustedes pueden ver aquí que yo tuve un operador de orden 3 y lo transformé en el producto de 3 operadores lineales. Puedo tener otro ejemplo. Vamos a ver, ejemplo A, B, C. Vamos a colocar aquí D. Vamos a suponer que yo tengo un operador lineal que se comporta como un polinomio de la forma D a la 3 más 4D. En este caso, el P a la D, la única factorización que admite es D al cuadrado más 4. Entonces, aquí es de orden 1 y aquí es de orden 2. Vamos A, B, C, D, E. Vamos con otro aquí, con el E. Vamos con el último, que yo creo que más o menos es el último caso que se puede presentar. Aquí yo puedo escribir D a la 4 menos 8D al cuadrado más 16. Si nosotros podemos ver este caso aquí, yo ese lo puedo factorizar.
Porque esto es cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Es decir, esto lo puedo escribir yo como d al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. Pero a su vez, este lo puedo escribir yo como es diferencia de cuadrado, es decir, esto es d al cuadrado menos 2 al cuadrado, quiere decir que esto lo puedo escribir como el d menos 2 que multiplica, por supuesto, al d más 2 y todo esto al cuadrado. Como esto es un producto y el cuadrado está afuera, aquí me queda que esto es d menos 2 al cuadrado y aquí d más 2 al cuadrado. Y aquí tengo dos operadores anuladores de grado 2. Vamos con una definición que nos hace falta para resolver los problemas. Si yo tengo que y es una función f de x, derivable de orden n, si a sub n multiplicado por el operador anulador de orden n más a sub n menos 1 por d a la n menos 1 más puntos suspensivos más a sub 1 por d más a sub 0 lo multiplico por una función f que tiene n derivada y eso es igual a 0, entonces podemos concluir que el operador p de x, que es todo p de d, que es todo esto, anula a f de x. Es como si yo le digo, bueno, yo tengo aquí un operador, de tal manera que al multiplicarlo por la función, si me da 0 y la función f es derivable del mismo orden del operador, entonces se anula. Y eso es muy potente para hacer ejercicios. Vamos con una proposición que es muy importante. La proposición lo que dice es lo siguiente. Si el operador anulador diferencial de n anula a cada función, dos puntos, y las voy a escribir aquí. Una función constante 1, una función constante x, una función x cuadrado, puntos suspensivos. Esto es como si fuera una sucesión. X elevado a la n menos 1. Entonces uno puede decir que más generalmente la polinomial, y la voy a escribir aquí, f de x igual a k por x elevado a la k, más a k menos 1 por x a la k menos 1, más punto suspensivo, más a1 por x más a sub 0, la polinomial se anula, o también se puede decir, o es anulada, por el operador enésimo cuando el orden de este operador sea mayor o igual que k más 1. Y esta es la condición potente de esta parte. ¿Ok?
Vamos a hacer un ejemplo. Que diga así. Encontrar el operador P sub 1 de D de la función dada. Oiga, denme un minuto para tomar un poquito de agua. Un minutito. Ok, ya volvimos. Disculpen, pero tenía la garganta muy seca y tenía que echarle gasolina a la garganta. Bueno, encontrar el operador, lo llamo P sub 1 de la función dada. Voy a dar una función aquí. Parte A. Entonces voy a escribir aquí la función f de x igual a x al cubo. Tomemos otra hoja en la pizarra. Entonces, uno dice, bueno, profesor, ¿y cuál es la solución? Entonces, aquí la teoría. Si esto es un anulador de esto, más generalmente con polinomios de este orden, y el orden del anulador n es mayor cuando n es mayor que k más 1, quiere decir que si yo tengo aquí 3, k, el n tiene que ser mayor que 3 más 1. Es decir, que la solución para este problema es un anulador D que sea igual a D4. Por esto mismo que está aquí, porque si este es 3, perdón, si el K que yo tengo aquí es 3, yo le tengo que sumar 1 para que este sea mayor que este y este sea el anulador. Ustedes dirían, pero eso es facilito. Claro, yo puedo tener aquí otra función, por ejemplo, f de x igual a x elevado a la 5 menos 2x más 1, y yo quiero saber cuál es el operador. Entonces yo le coloco aquí solución del operador. Entonces uno dice, bueno, el operador 1 d va a ser igual a d elevado a la 6, porque tiene que ser mayor que este en una unidad. Finalmente, yo tengo aquí un operador, una función que está factorizada. Se les puede presentar el caso de que la función aparezca x a la 4 que multiplica a 1 más 2x menos 3x al cuadrado. En este caso, ustedes ven que aquí es 4, aquí es 2, eso me da 6, que es el mayor grado del producto polinomial que yo tengo acá. Quiere decir que la solución del operador anulador que yo estoy buscando aquí debe ser un operador anulador D que sea mayor que 6 y ese es 7. ¿Ok? Proposición. Les estoy dando todas las herramientas para que cuando abordemos los problemas de resolución no tengamos inconvenientes. El operador anulador, que es de la forma d menos alfa elevado a la k, anula a todas las funciones que son de la forma, fíjense bien, e a la alfa x.
que son las soluciones que aparecen de las homogéneas. X por e a la alfa x, que es la solución cuando tienen raíces iguales repetidas. Otra raíz repetida. Puntos suspensivos, x elevado a la k menos 1 por e a la alfa x. Es decir, que todas las funciones de este tipo se pueden anular con esta parte que está acá. Por ejemplo, supongamos que yo digo que tengo la función f de x igual a e a la 7x. Este cabe aquí, donde alfa es 7 y x sigue siendo 7. Entonces, punto y coma. Si yo a alfa lo llamo 7, que es el valor que está aquí, y digo que k es igual a 1, entonces yo puedo obtener aquí, por la proposición que tengo aquí, que d menos 7 elevado a la 1 es el operador 1 que me anula a esta expresión. Tomemos otro ejemplo. Supongamos que tengo una función definida y esta vez la voy a llamar f. Y la función f es de la forma 3e a la menos 4x más 2xe a la menos 4x. Y yo quiero saber aquí cuál es la solución. Entonces uno dice, bueno, aquí podemos nosotros observar claramente que este 4 que está aquí, que este 4 que está aquí, ese 4 es el alfa. Y que indudablemente aquí k es igual a 2. Y ustedes dicen, ¿por qué 2? Bueno, porque son repetidas. Vamos a escribir bien ese 2. ¿Qué indica esto? Que el operador que yo estoy llamando 1, anulador, va a ser igual a d menos alfa, que sería d más alfa, que es 4, todo esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Y recuerden que en todo caso, fíjense que k va a estar dado por la forma en que está descrita la función. Vamos con un ejemplo C. Vamos a suponer que yo tengo una función h de x que es e a la 2x más 5x por e elevado a la menos 3x. Es decir, que los alfas son diferentes y se están sumando 2. ¿Qué indica esto? Que alfa es igual a menos 4. Perdón. Ya. En este se tiene, en el C, vamos a ver cómo lo escribimos. Aquí claramente alfa vale 2. Es decir, que tengo un operador que yo le resto 2 y lo estoy multiplicando por e elevado a la 2x. Y eso igual a 0. Y también voy a tener, porque lo está anulando, ¿no? Voy a tener un operador d, como aquí es menos me queda más, me queda 3. Y este queda multiplicado por 5xe a la menos 3x.
tanto aquí como aquí, estoy aplicando esto. De que si yo tengo, vamos a ver, que si yo tengo un operador anulador, el operador anulador va a multiplicar a la función y va a ser igual a 0. Por eso yo escribí aquí el operador anulador multiplicado por la función y eso me da 0. Entonces uno viene y dice, ah, fácil, profesor. Por teoría, entonces el operador anulador de esta parte simplemente va a ser la factorización. ¿De quién? De d menos 2, que es este que está aquí, multiplicado por d más 3 elevado a la 2. Porque es una factorización. Vamos a ver dónde se ve por acá. Aquí, como la factorización es esta que tengo yo aquí. Ok, entonces ya sabemos que aquí, vamos a ver, que me falta algo aquí. Este operador está bien. Ah, aquí me faltó el 2. Sí, porque es operador orden 1, operador orden 2, operador orden 3, y me queda este que está acá. Vamos con otro ejemplo. A, B, C, D, E. Vamos con el D. Vamos a suponer que yo tengo ahora una función g de x, que ella es igual a x menos 7x e elevado a la 6x. Y yo quiero saber cuál es el operador anulador de D. Oye, me falta algo aquí. Déjeme chequear algo aquí. Déjeme revisar aquí la definición. Aquí dice que si yo tengo esto, esto anula todas las funciones que son de este tipo, pero elevado a la k. Ah, ya. Fíjense. Todavía aquí esto está fallo, jóvenes. Este es el operador anulador. Esto que está aquí está bien. Este es el operador anulador de H. Pero la definición dice aquí al principio, observen, que yo lo tengo que multiplicar por la función. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, este operador que está acá es el operador de la función. Es un operador cualquiera, como quien dice. Pero si esto anula esto, yo tengo que multiplicar por la función que estoy anulando. Es decir, que si yo tengo que la función h es esta, y yo quiero buscar su anulador, el anulador que yo conseguí para esa expresión, vamos a ver cómo lo escribimos para que se entienda bien. Ya me está quedando como el producto de estas dos expresiones. Es decir, fíjense acá, que el operador anulador de, pero lo tengo que multiplicar por h de x, que es lo que no aparece aquí. Y ese es el h de x, que decir, es como decir la función que va aquí, porque este es el anulador. Yo tengo que multiplicar este aquí por el anulador por la función. Así que este me está quedando. Lo que me dio aquí, que es d menos 2.
lo que me dio aquí, que es d más 3 elevado a la 2. Y todo eso lo tengo que multiplicar por h. Pero h en la función es e a la 2x más 5x e a la 3x. Entonces yo tengo que escribir aquí e a la 2x más 5x e a la menos 3x. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, todo este que está acá es el h y este es el operador anulador. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros entonces? Tendríamos que multiplicar todo este producto por E y todo este producto por este. Así que el anulador en D multiplicado por H va a ser igual. Bueno, estos paréntesis no hacen falta. Sería D menos 2 por D más 3 al cuadrado. Recuerden que si hay uno más es D al cubo, ¿no? Multiplicado todo esto por E a la 2x, que es este. Más, que este más. Entonces me quedaría. Este 5 lo puedo escribir adelante. Entonces escribo D menos 2, que es este. D más 3 al cuadrado, que es este. Y todo eso multiplicado por x e a la menos 3x, que es este. Ya cuando yo estoy en esta parte de aquí, entonces nosotros vemos. Yo voy a reordenar esto. Y digo D más 3 al cuadrado. D menos 2 e a la 2x. ¿Qué fue lo que hice aquí? Que apliqué esta propiedad. Conmutativa. Ahora eso tiene una razón de ser y ya la van a ver. Yo conmuté esto. Y después aquí voy a escribir más 5 y esta parte la voy a conmutar. No, vamos a ver. No, esa la dejo así. Y la dejo como D menos 2 por D más 3 al cuadrado por X e a la menos 3X. Ahora, yo quiero que ustedes observen algo. Cuando yo digo D menos 2, este menos 2 que está aquí es precisamente, fíjense, D menos alfa es el alfa que está aquí. Es decir que todas estas expresiones de orden de potencia K van a anular esto. Quiere decir que cuando yo tenga el producto de esto por esto, aquí dice la primera parte que eso me da 0. Entonces, nosotros nos vamos al final y observamos que aquí hay un 2 y aquí hay un 2 y que yo le estoy restando aquí el alfa. Quiere decir que este es un anulador. Y como este es un anulador, todo este término me da 0. De igual forma aquí. Este no anula este. Pero si yo tengo aquí que es menos 3 y aquí que tengo que es 3, es porque toda esta expresión se está anulando por el operador. Es decir, que finalmente el operador anulador D sobre la función h de x me da 0 por esto es 0. 0 por d menos 2 por 5 me da 0. Quiere decir que el operador lo está anulando. Ok. Vamos ahora con otro ejemplo. Todavía nos queda tiempo. A, B, C y D. En el D, yo tengo la función f de x igual 2 menos e a la x elevado al cuadrado.
¿Ok? Entonces vamos a ver qué ocurre con esto. Si nosotros hacemos el desarrollo de esto, cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo, yo puedo observar claramente aquí de que alfa vale 2. Quiere decir que cualquier operador de orden 2 que lo multiplique por x me va a dar 0. ¿Ok? Entonces, tengo que factorizar esto. Perdón, sacar el producto. Quiere decir que f de x va a ser igual cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Entonces, vamos a analizar aquí. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bueno, yo tengo aquí un operador de orden 1 que lo voy a multiplicar por este 4 que está aquí. Y eso me da 0. Después voy a obtener, si yo saco factor común 4 aquí, ¿cierto? Porque yo puedo sacar factor común 4. Es como si yo dijera 4 que multiplica a 1 menos e a la x más e a la 2x. El operador por el 4 me dio 0. Este prima que está aquí no hace falta. Voy a quitarlo. Lo coloqué para que lo viera. Entonces acá, ahora me toca esta expresión. Entonces aquí voy a tener yo un operador que como aquí es alfa. Miren, recuerden que aquí esto es E. Vamos a ver si lo puedo escribir bien. Esto que está aquí, que lo voy a escribir aquí, es E a la alfa X. No se ve bien. E a la alfa X. El alfa que acompaña esto es 1. Quiere decir que aquí yo le tengo que restar 1, porque la expresión de aquí dice D menos alfa. Entonces, en D menos alfa, yo lo tengo que multiplicar por lo que me está quedando aquí, que es E elevado a la X. Perdón, me faltó el... Bueno, puedo colocar el 4 o no. Vamos a colocarlo, eso no hay problema. 4e a la x. Y esto que está acá también es un operador que me da 0. Ahora me queda el otro operador, d menos. Y si nosotros observamos este último término que está aquí, el 2 que tengo aquí es mi r. Perdón, es mi alfa. Es decir, que este alfa que está aquí, que lo marco en verde, es el que yo tengo que colocar aquí, que lo voy a colocar como 2. Y eso lo voy a multiplicar por e elevado a la 2x. Y eso me da como resultado 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el operador 1 de D tiene esta forma. Aquí es D, anuló al 4. Por este anulador que es D menos 1. Por este anulador que es D menos 2. Y aquí tengo la forma del anulador para esa parte. Por ejemplo, vamos con otro. Este sería el D. Vamos con el F. Con el F, vamos a suponer que yo tengo aquí una función g de x
que es igual a x menos 7x e elevado a la 6x. ¿Ok? Entonces uno viene y dice, uno viene y analiza. En primer lugar, esto es un término. Entonces yo puedo decir con este término que está acá, vamos a ver de qué manera. Vamos a ver. Sí, aquí tengo 6. Ya va, déjenme pensar algo aquí. Ok. Recuerden que lo que estoy buscando es el operador. Vamos a analizar un momentito acá. Déjenme ver de qué manera lo puedo visualizar. Yo tendría que ver el operador de este y luego el operador de todo este término que está acá. Pero el operador de este que está acá es D menos el alfa, que es 6, que multiplica a 7x y a la x. Para que este se pueda anular, tiene que ser alfa, pero alfa tiene que ser un término más. Ah, ya, listo. Entonces, ya va, que me fui hacia arriba. Entonces uno puede decir aquí, en este que está acá, D de orden 2 aplicado a X es igual a 0. Y ustedes dicen, profesor, pero ¿por qué D de orden 2 aplicado a X igual a 0? A este X que está acá. Vamos a buscarlo arriba para que lo vean. Oigan, fíjense acá. Si yo tengo una función X a la 3 y yo quiero saber cuál es el anulador, la teoría me dice de que para que pueda anular, el n tiene que ser mayor que k más 1. Entonces, si la x aquí tiene potencia 1, el operador entonces debe tener potencia 2. Como este tiene potencia 3, el operador tiene potencia 4. Entonces, aquí, en el último, como este tiene potencia 1, el operador tiene que tener potencia 2. Y de igual forma, cuando yo considero este último término que está aquí, vamos a quitar esto que nos puede confundir. Y yo quiero saber el operador de este que está aquí. Entonces yo puedo decir que D menos alfa, pero alfa es 6, multiplicado por toda la función, y la función es 7x e a la 6x, eso me da 0. Quiere decir que el operador de esta función va a ser igual. ¿Cuánto me dio aquí? Orden 2. ¿Y cuánto me dio aquí? D menos 6 elevado a la 2. ¿Por qué a la 2? Porque es el segundo término que nosotros tenemos allí, de esta manera. Vamos a ver si lo vemos. Aquí está. Si este es 1 para el primer término, cuando yo voy para el segundo término, entonces este K aumenta en 1. Sería 2. Por eso, aquí este K, este D es de la primera expresión. Pero como no hay término para él en este me queda de exponente 2. Entonces aquí tengo la solución de este que está aquí. Vamos con otra proposición y lo dejamos por hoy hasta aquí.
Si yo tengo un operador de la forma d al cuadrado menos 2 veces alfa por d más paréntesis f al cuadrado más b al cuadrado y todo esto elevado a la k y anula a las funciones que son de la forma e a la alfa x por el coseno de beta x más x e a la alfa x por el coseno, perdón, aquí no es más, aquí en coma. Recuerden que estas expresiones son las linealmente independientes que nosotros obtuvimos en un principio. Más x, vamos a colocar el último para que nos alcance el espacio. Más puntos suspensivos, más x elevado a la k menos 1, e a la alfa x por el coseno de beta x. Y en la otra parte es e a la alfa x, seno de beta x, x por e a la alfa x, seno de alfa x, más puntos suspensivos, más x a la k menos 1 por e a la alfa x multiplicado por el seno de x. Entonces, si este operador anula a estas estructuras, que pueden ser las soluciones de una ecuación diferencial, se puede concluir en particular, considerando alfa igual a 0 y k igual a 1, que el operador de orden 2 más beta elevado al cuadrado multiplicado por el coseno de beta es igual a 0. Y que a su vez que el operador de orden 2 más beta al cuadrado multiplicado por la función seno de, perdón, aquí es beta x, ¿no? Sí, beta x. Y aquí por la función seno de beta x es igual a 0. Para esto tenemos que hacer unos ejercicios, pero van a quedar para el día lunes.